Voy a explicar al receptor unido a proteínas G. Muy bien, lo primero que hay que tener en cuenta es a la célula con su núcleo. El receptor asociado a proteínas G consiste en un receptor de 7 dominios transmembrana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto quiere decir que el receptor va a atravesar 7 veces la membrana celular. Unido al receptor va a existir un trímero. Esto quiere decir que van a estar unidas 3 subunidades: la subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma. Muy bien, la primera reacción que vamos a tener es que al receptor se va a unir un ligando, que va a ocasionar un cambio estructural que al mismo tiempo se va a transmitir al trímero. ¿Y en qué consiste este cambio estructural? La subunidad alfa va a liberar GDP, que hay que recordar que significa guanosin-difosfato, y va a fijar GTP, guanosin-trifosfato. Muy bien, una vez teniendo en cuenta esto, tenemos que saber que al fijar GTP, el complejo alfa GTP va a pasar a su modo activo. De acuerdo. Y se va a transformar en el complejo alfa GTP. Este complejo alfa GTP al mismo tiempo se va a disociar, es decir, se va a separar de las otras dos subunidades alfa y gamma. De acuerdo, lo siguiente que tenemos que saber es que este complejo alfa GTP va a tener acción sobre otra enzima a quien vamos a llamar enzima efectora, que al mismo tiempo esta enzima va a tener reacciones va a reaccionar sobre otras moléculas intracelulares a quienes vamos a llamar segundos mensajeros, porque hay que recordar que el primer mensajero fue este. Entonces, las moléculas en quienes vaya a efectuar su acción precisamente esta enzima efectora son a quienes le vamos a llamar segundos mensajeros. Muy bien, la acción que vaya a realizar esta enzima va a depender del subtipo de las subunidades que ya habíamos mencionado. Existen los subtipos alfa S, alfa Q y alfa I. Entonces, otro dato que tenemos que tener en cuenta es que la subunidad alfa tiene actividad GTP-ASA. ¿Esto qué quiere decir? Que el GTP, que este complejo alfa GTP va a poder romper el GTP y lo va a transformar a GDP, que recordemos que GDP es la forma inactiva. Y así es como va a terminar este primer ciclo con la hidrólisis del GTP con ayuda de algunas proteínas, y va a pasar a fijar a GDP nuevamente a su forma inactiva. Una vez que está en su forma inactiva, se va a volver a unir a las subunidades beta y gamma. Y así es como vamos a volver a empezar. Nuevamente se une la subunidad alfa con la subunidad beta y con la subunidad gamma gracias a esta acción de GTP-ASA. Muy bien, ahora vamos a hablar de
los subtipos de las subunidades, que recordemos que las subunidades son la alfa, beta y gamma. Vamos a hablar de del subtipo S, alfa S. Entonces hay que recordar, la célula va a tener el receptor asociado a proteínas G, que va a estar formado de 7 dominios transmembrana, unido a la proteína G, formado por un trímero, alfa, beta y gamma, a donde va a llegar el ligando a unirse al receptor, que va a tener una serie de modificaciones estructurales que va a transmitir al trímero. Esto va a consistir en que el subtipo alfa va a sacar GDP, va a eliminar GDP y va a fijar GTP, y al mismo tiempo se va a disociar de los subtipos beta y de gamma. De acuerdo, una vez que hemos recordado eso, ¿qué es lo que va a hacer esta subunidad alfa S? Lo que va a hacer es que va a activar a una proteína de membrana llamada adenilato ciclasa, que vamos a abreviar como AC. De acuerdo, ¿y cuál es la función del adenilato ciclasa? Es que va a agarrar al ATP y lo va a desfosforilar, le va a quitar dos grupos fosfato hasta convertirlo en AMP cíclico. De acuerdo, ¿y cuáles? Existen dos funciones principales del AMP cíclico. El primero es que va a activar a una proteína va a activar a una proteína intracelular, es decir, que se encuentra dentro de la célula, que se va a llamar proteína quinasa A, que la podemos abreviar como pKa. Y bueno, esta proteína se va a disociar ya que tiene dos, por así decirlo, dos secciones, pero no vamos a profundizar en ese tema. Y esta reacción puede tener efectos genómicos, es decir, que va a influir en el proceso del ADN, en la transcripción, y bueno, esa es una de sus funciones principales. Y la segunda función principal del AMP cíclico es que va a poder activar los canales iónicos para que puedan entrar pues precisamente iones a la célula. Antes, en el proceso en el que está ocurriendo las reacciones del AMP cíclico, recordemos que, bueno, este subtipo alfa S va a romper a GTP a través de una hidrólisis, va a fijar GDP y va a regresar a su trímero original. Mientras sucede todo esto, van a estar sucediendo las reacciones que acabo de explicar y bueno, debemos de saber que el AMP cíclico no puede estar en acción todo el tiempo, ya que existen enfermedades ocasionadas precisamente por el aumento excesivo de AMP cíclico. Entonces, la pregunta nos llevaría a cómo terminamos este proceso. Bueno, el AMP cíclico se rompe su unión a través de una hidrólisis, a través de la enzima de fosfodiesterasa. Es la enzima que va a romper la unión del AMP cíclico y lo que nos llevaría a preguntarnos qué es lo que va a pasar con la proteína pKa. De acuerdo, es que se va a inactivar. Cuando empiecen a bajar los niveles de AMP cíclico, la proteína pKa va a inactivarse. Una de las funciones de esta proteína pKa es que va a fosforilar a diversas proteínas intracelulares que puede dejar en su forma activa o inactiva, esto en procesos diversos y complejos. Y bueno, en el momento en el que se activa la pKa, entonces estas proteínas que fueron fosforiladas van a pasar de igual manera por un proceso de desfosforilación hasta llegar a su forma original, y así es como va a actuar
la cascada de proteínas GS. Muy bien, ahora vamos a hablar de la cascada de proteínas GI. Es un dibujo diferente. Imaginemos que esta es la membrana celular formada por fosfolípidos. Y bueno, recordemos que este es el receptor en el que se va a unir el ligando, va a reaccionar teniendo una serie de cambios estructurales que va a afectar o que se va a proyectar hacia el trímero, la subunidad alfa, beta y gamma. Y bueno, recordemos que la subunidad alfa tiene más afinidad por GTP que por GDP, así que va a liberar GDP y va a fijar GTP. Así se va a formar la subunidad alfa I de la proteína G. De acuerdo, esta va a tener fija GTP y esta cascada de proteínas GI va a hacer lo contrario a lo que habíamos hablado de la cascada de proteínas GS. Recordemos que la cascada de proteínas GS estimula y activa la proteína adenilato ciclasa, y lo contrario claramente es que en esta cascada de proteínas GI se inhiba la proteína adenilato ciclasa. Recordemos que esta acción está limitada por la actividad GTP-ASA, que nuevamente va a recordemos que es que se rompa el GTP y regrese a su forma inactiva, que es la GDP, y así va a regresar a su forma original, al trímero original. Muy bien, ahora les voy a explicar la cascada de proteína GQ. Para recordar rápidamente, recordemos que el ligando se une al receptor, que tiene 7 dominios transmembrana, que está unido a la proteína G, formada por 3 subunidades, la subunidad alfa, beta y gamma. Recordemos que la subunidad alfa es más afín a GTP que a GDP, así que elimina GDP y fija GTP. Al disociarse la subunidad alfa de beta y de gamma, se va a formar el complejo GTP alfa Q, que va a tener su acción, se va a unir a una proteína de membrana. Recuerden que esto es la membrana celular, que la proteína va a ser la fosfolipasa C, o bien la podemos llamar PLC. Esta proteína va a actuar en un fosfolípido de membrana que va a ser el FIP2, que a su vez se va a subdividir en 2 segundos mensajeros, que es el IP3 y el diacilglicerol. Muy bien, el IP3, la función que va a cumplir es que se va a unir a un receptor iónico que se va a encontrar en el retículo endoplasmático liso. Recordemos que el retículo endoplásmico es un reservorio de calcio. Entonces, en la cisterna precisamente de calcio se va a unir el IP3, va a abrir el canal iónico y el calcio va a salir del retículo endoplasmático hacia el citoplasma, en donde el citoplasma se va a unir a diversas proteínas y va a tener diversas reacciones. Por otra parte, el diacilglicerol se va a activar una proteína que es protein quinasa C, y esta va a tener modificaciones genómicas, es decir, que va a repercutir en la transcripción del ADN. Recordemos que antes de todo esto, el complejo GTP alfa Q regresa al trímero original por su acción GTP-ASA, que recordemos que por una reacción de hidrólisis regresa elimina GTP y fija GDP y regresa a su forma inactiva. Recordemos que GTP es forma activa, GDP es forma inactiva. Entonces, como IP3 no puede estarse manifestando todo el tiempo, hay una manera en que vamos a detener esta acción, que es por una enzima llamada fosfomonoesterasa,
que primero va a degradar a IP3, a IP2, después a IP1 y por último a únicamente inositol. Ahí es donde va a terminar la reacción de la cascada proteica GQ.